Con un proceso electoral que contempla más de 1.000 candidatos para Senado, 2.000 para Cámara de Representantes y 237 para curules de víctimas del conflicto armado o CITREP, además de las 3 consultas interpartidistas con 16 precandidatos, el ejercicio puede resultar angustiante. ¿Cómo elegir bien? Procure acceder a la mejor información a la mano. Acá le daremos algunas herramientas y consejos, no por quién votar, sino cómo elegir de la mejor manera. Asimismo, instrucciones para hacerlo bien y no dañar el voto. Hoy es viernes 6 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo, edición fin de semana y elecciones. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. La elección del Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes es un paso fundamental para nuestra democracia. Basta con haber estado pendiente en los últimos años de lo que ha sido la puja entre el Congreso y el gobierno del presidente Gustavo Petro para notar cómo el papel que juega el Congreso en las leyes, en el futuro del país, es fundamental, desde el punto de vista que usted lo quiera ver, desde quienes consideran que el Congreso haya sido un limitante para los proyectos de gobierno, como quienes consideran que su control político fue fundamental. Por eso, a quienes elijamos, ellos serán claves en el futuro del país en los próximos años. En este episodio hemos querido compilar algunos consejos, prácticas sanas de información para ayudarle a nuestros oyentes. Paula Rodríguez es periodista de la sección política del Tiempo, es una periodista joven y ha estado muy pendiente de la educación electoral para estas elecciones. Ha trabajado en información de ayuda, infografías, material explicativo, y por eso ese material se va a encontrar en las ediciones de este fin de semana del diario El Tiempo. Pero quise consultarle qué le aconsejaría a nuestros oyentes para que se informen bien para votar. Hola Carlos, bueno, se nos viene una contienda electoral este 8 de marzo y la invitación es que todos nuestros oyentes y toda la audiencia del Tiempo salga a votar, pero que vote también pues informado. Entonces les recomendaría 3 cosas. Primero, que hagan un primer filtro, entonces que reconozcan cuáles son las banderas por las que a ellos les gustaría que trabajaran en el Congreso y esas banderas, digamos que hacer un primer filtro de qué candidatos tienen esa agenda. Y así, digamos, en Google se puede encontrar fácilmente, en las redes sociales de los candidatos, por ejemplo, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, la seguridad, que los electores reconozcan sus prioridades y escojan a los candidatos que también tienen esas prioridades. Segundo, que lean diferentes contenidos, que no se queden solamente con, por ejemplo, un anuncio que les salga en redes sociales, con un video de un candidato que vieron, sino que busquen entrevistas en las que ellos hayan hablado, también diferentes noticias que los medios han sacado respecto a esos candidatos. Y por último, les recomendaría que antes de escoger, de pronto tienen 3 opciones, 4 opciones, revisen el historial de los candidatos, su trayectoria, si ha tenido experiencia en cargos públicos, si tiene de pronto algunos líos, inconvenientes, incluso si ha tenido procesos legales o si tiene procesos legales en curso. Esos serían los consejos que el Tiempo les daría. Y bueno, para las consultas, por supuesto, recomiendo el test de afinidad política que acabamos de sacar en El Tiempo. Es un test muy completo, muy corto, que en solo 3 minutos respondiendo ciertas preguntas te va a arrojar unos resultados, digamos, de los 5 candidatos que más tienen afinidad con las respuestas de los electores. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Por supuesto, esa es una herramienta que cruza un algoritmo con información. No necesariamente significa que sea la decisión final por la cual votar, pero es una ayuda. Yo la hice y estoy de acuerdo con lo que me salió. Pero también hay otras ayudas muy importantes. De mi parte, yo recomendaría la página web, el sitio de Congreso Visible. Congreso Visible es una herramienta que le permite a la gente consultar en qué han estado los congresistas, qué es lo que han hecho,
cómo han sido sus proyectos de ley presentados, las iniciativas que han radicado, datos, actividad legislativa de cada congresista. Hablaba Paula acerca de la importancia de su trascendencia y su experiencia en el Congreso. Pues bien, Congreso Visible, que es una plataforma ofrecida por la Universidad de los Andes, recoge muchísima información. Incluso hay un apartado muy interesante que se llama conflictos de interés, situaciones en las que el interés general propio de la función pública entra en conflicto. Y como hemos visto muchas veces en las noticias, muchos de ellos no informan de los conflictos de intereses que tienen. Entonces, recomendada la página web de Congreso Visible en caso de que usted tenga ya una selección previa de posibles candidatos, analizar qué han hecho. Vamos con datos numéricos que van a ser muy interesantes y determinantes este domingo para lo que sea el resultado de las elecciones. Uno muy interesante es que la cantidad de colombianos habilitados para votar creció significativamente. Estamos en 41.287.084 personas que están habilitadas para votar. Ese número es 2 millones superior al de las elecciones pasadas. Son 21.236.000 mujeres y 20.050.000, alrededor de esa cifra, hombres, es decir, más mujeres que hombres. Al final del domingo habrá que cruzar esta información para saber si salió a votar suficiente gente porcentualmente con respecto a la cantidad de votantes. Paula, ¿hay alguna estimación de cuánta gente va a salir a votar el domingo de esos 41 millones de votantes posibles? No hay una proyección oficial exacta de cuántas personas pueden votar, pero digamos que sí se puede hacer una estimación basada en el comportamiento histórico. De acuerdo con la registraduría, hace 4 años, 18 millones de colombianos salieron a votar de un total de 38.800.000 que estaban habilitados. Las de 2018 entonces han sido hasta ahora las elecciones legislativas más votadas desde que salió la Constitución de 1991, con un 48.8% de participación. Y bueno, desde la promulgación de la Carta Política de las elecciones legislativas también han tenido un promedio de participación bajo con respecto a otro tipo de elecciones, como las presidenciales, por ejemplo, que en los últimos 6, comicios, estas han sido, el promedio de participación ha sido de 44.5%, según análisis que ha hecho la MOE. Entonces uno podría esperar que si esté en el promedio, o digamos que sobre el promedio, teniendo en cuenta que el censo electoral creció tanto este año, es decir, sobre el 45% de la participación de las personas habilitadas. Por cierto, están distribuidos todos esos votantes en 13.746 puestos de votación. Eso no son mesas, puestos de votación. En cada puesto de votación habrá un número especial de mesas. En mi puesto de votación, por ejemplo, yo soy en la mesa 17. Cada vez cambia con respecto a la edad. Y para asegurar la vigilancia de la fuerza pública, hay 246.000 uniformados dispuestos a cuidar de los colombianos y de los procesos electorales. Sobre esto, Paula, ¿qué es lo que más preocupación hay sobre este domingo? Porque, digamos, el presidente ha hecho unos llamados de alerta, pero ¿cómo evitar, por ejemplo, errores en la votación o riesgo de que se pierdan los votos? Con respecto a las preocupaciones en el proceso, bueno, esta semana y en los últimos días el presidente ha enviado muchos mensajes con respecto a dudas en el software de escrutinio, pero la registraduría del mismo ministro de Defensa ha dicho que no hay ninguna evidencia de manipulación en este software. En cambio, observadores internacionales como la Unión Europea y el Centro Carter consideran que si bien Colombia cuenta con un marco legal sólido y una buena organización logística, hay ciertos retos o problemas a mejorar, sobre todo en relación con la desinformación y la desconfianza política sobre las elecciones. La MOE recientemente dio a conocer un nuevo informe con corte al 15 de febrero en el que muestra que los municipios con factores de fraude y violencia pasaron de 170 a 185 y de estos 94 se encuentran en un nivel de riesgo extremo.
A la MUE le llama especialmente la atención los casos de Cauca y Antioquia, que concentran muchos municipios con riesgos y, digamos, 21 en Cauca y 20 en Antioquia, que tienen este tipo de alertas. Y con corte al 26 de febrero, la MUE también ha identificado que en su plataforma Pilas con el Voto se han registrado 145 reportes de irregularidades concentradas sobre todo en dos tipos. Primero, afectaciones al voto libre y segundo, la participación de funcionarios públicos en la política. No se le olvide que nada más esta semana vimos la captura de una escolta del secretario de la Cámara de Representantes que llevaba cuantiosas sumas de dinero y que no supo explicar muy bien por qué tenía estos dineros, por qué tenía publicidad política y por qué los dineros estaban designados en sobres, que de hecho los sobres estaban marcados, aunque luego él salió a dar otra explicación. Pero digamos que este tipo de cosas como la compra de votos, el constreñimiento al elector, son algunos de los riesgos que han identificado las misiones de observación internacionales y nacionales. Otro dato clave gira en torno a los testigos electorales. Hacia mediados de febrero se decía que había alrededor de 6.000 testigos electorales inscritos. Esa cifra es fundamental porque serán las personas que estarán pendientes en los puestos de votación de que se cumpla todo con normalidad. El presidente Gustavo Petro ha sido uno de los más insistentes en las posibles irregularidades y los mismos candidatos han señalado la importancia de los testigos electorales. Ellos serán claves este domingo para darle confianza al proceso electoral. Otro dato clave es la representatividad en todos esos candidatos que son, hablamos 1.071 candidatos para Senado, 2.010 para Cámara de Representantes y 237 para las curules especiales para víctimas del conflicto armado o CITREP. Pues en esa representatividad hay que decir que de todo ese panorama de candidatos, 1.270 son hombres y 1.811 son mujeres. Porcentualmente hay una amplia representación de las mujeres, que hay que decir, estas elecciones se hacen el día 8 de marzo, en el que se conmemora el Día de la Mujer. A continuación, una breve guía de cómo encontrar el sitio de votación y qué hacer en el lugar. Esta información nos la entregan las estudiantes de la Escuela de Periodismo Multimedia del Tiempo. Primero, busca la página web de la registraduría. Ahí aparecerá la opción electoral. Esta te redireccionará a una nueva pestaña donde le tendrás que dar clic a consulte su lugar de votación. Escribe tu número de cédula y el sistema te mostrará tu puesto, mesa y zona de votación. El horario para votar es desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Si llega después de esa hora, ya no podrá votar. Recuerda que debes llevar tu cédula física o digital. Otro documento no es válido para votar. No está permitido entrar propaganda política, ni usar su celular en la mesa, ni ingresar en estado de embriaguez. Y antes de irte, no olvides pedir tu certificado electoral. Lo del certificado electoral, por cierto, puede ser muy importante si desea obtener los beneficios que tiene, como por ejemplo descuentos a la hora de tramitar el pasaporte o incluso en la jornada de descanso que le puede otorgar ese documento. Entonces es importante guardarlo. Pero por cierto, sobre la información acerca de los celulares en los puestos de votación, el gobierno emitió este jueves un decreto que es el decreto 0211 de 2026, que le permite a funcionarios públicos vinculados a los procesos de vigilancia de los sitios de votación, vigilancia electoral, a que tengan celulares a la mano en los puntos de votación. Esto cobija a funcionarios de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, de las personerías, así como servidores de otros órganos de control de Fiscalía General, entre otros, para que puedan ejercer la vigilancia electoral. Esto a petición del Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach, que dirigió al ministro del Interior Armando Benedetti y que se consignó entonces en esta solicitud. Por eso, si usted encuentra un funcionario que tenga celular cuando esté allá adentro, significa que está en su función de observación, pero es importante que esté identificado. Cualquier irregularidad que usted vea en el puesto de votación debe reportarlo, pero lo que sí hay que evitar son los conatos
de violencia o las reacciones airadas, porque esto puede perjudicar el sitio de votación. Por último, hablemos de qué va a recibir en cuanto a tarjetones cada votante que llega a la mesa. Entonces va a ser clave que va a recibir el tarjetón por Senado, el tarjetón por representantes a la Cámara y, si lo pide, el de consulta de los partidos o interpartidista. La de Senado y Cámara es clave diferenciar en su votación qué es el voto preferente y el voto no preferente. Esos son los dos tipos de votos. Si es por una lista abierta, podrá marcar de cierta forma. En el preferente, las personas pueden elegir el candidato en una lista abierta. En el voto no preferente, los electores votan solo por la colectividad en una lista cerrada. Entonces, si es por una lista abierta, podrá votar solo por el número, marcar la X en el número específico del candidato. También podrá votar marcando el logo del partido, una X sobre el logo del partido, que es más grande que la de los números, y el número específico del aspirante. Y si marca solo el logo del partido, se contará para el umbral de ese partido, y que debe llegar a un mínimo de sufragios para que la colectividad tenga la representatividad de esa curul. Si es un voto no preferente, lo único que hay que hacer es marcar la X en el logo de ese partido. Volviendo a los tarjetones, entonces Senado tiene la circunscripción nacional y la especial indígena, y Cámara de Representantes tiene cuatro tipos de tarjetón: el territorial, el de afrodescendientes, el especial indígena y las circunscripciones transitorias especiales de paz. Luego está el tercer tarjetón, que es el de las consultas interpartidistas. Insistimos, esto no se entrega a menos que sea solicitado por el votante. Allí en ese tarjetón están las 3 consultas. El de la consulta de las soluciones, está también el de la gran consulta por Colombia y el de el Frente por la Vida, distribuidos todos en la misma página. Hay que marcar un solo voto marcando una X sobre la caja delineada que contiene la fotografía y el logo del candidato de su elección. Repetimos, en caso de querer marcar la consulta. Si no quiere marcar la consulta, no tiene que hacerlo. ¿Qué podría anular un tarjetón? 1. Si se marca más de una casilla de partido o movimiento político. 2. Si hay una marcación que no permite identificar con precisión la intención. Por ejemplo, una raya que cruce varios números. O una X que esté por fuera de las cajas establecidas. También anula el voto cuando la marcación no permite determinar de manera clara a favor de qué partido. Por ejemplo, si la X quedó en la mitad entre dos partidos. Todo eso podría anular el voto. También existe la votación en blanco. Hay una casilla de voto en blanco. Lo invitamos a salir a votar, a ejercer su derecho democrático. Esperamos que esta guía haya sido de utilidad, si quiere llevarla con usted, pero también puede acudir a la información en los medios de comunicación. Eltiempo.com tiene un especial dedicado exclusivamente a elecciones. Gracias por acompañarnos en este café de hoy nuevamente. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Encuentre este lunes un episodio especial dedicado a los resultados de elecciones. Podcast El Tiempo.